En perspectiva y con equilibrio, seguimos escuchando En el Blanco, con la conducción de Javier Blanco, en FM Millennium. Bueno, te había dicho, vamos a revisar qué está pasando con el crédito. Nuestro invitado del día es Guillermo Barbero, que es socio de First Corporate Financial, que es un analista que sigue mucho los números del sistema financiero argentino y a quien recibimos en este momento. Guillermo, bienvenido. Hola Javier, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias a vos por aceptar el convite. Te queríamos plantear, yo en la apertura planteaba esta dicotomía de una economía que va claramente a dos velocidades, que queda confirmado por los números oficiales, inclusive que más allá de la expectativa oficial, tiene muchos serruchos y no va para arriba como una flatulencia de un buzo, como dijo alguna vez Milei. Y una de las expectativas, después de lo que sucedió y cómo se planchó el crédito en el último año, era que se recupere esa palanca para la actividad económica. Me refiero básicamente al crédito en pesos en principio. ¿Cómo lo ves? ¿Esa posibilidad es posible? Posibilidad posible suena raro, ¿no? Pero bueno, se entendió, creo. Sí, mirá, realmente nosotros estamos siguiendo los números, vemos que a partir de lo que sucedió a finales del año pasado, mediados del año pasado, cuando la tasa de referencia que se utiliza para todas las actividades financieras, que hoy por hoy es la TAMAR, ¿no?, que es la tasa mayorista para inversores de más de 1.000 millones de pesos, prácticamente durante julio pasó del 31 que estaba en julio, pasó al 60% en octubre, o sea, se duplicó. Sí. Eso generó un efecto volatilidad, un efecto incertidumbre muy grande, originado en temas políticos, ¿no es cierto? Ese fue todo un periodo atravesado por las diferentes elecciones provinciales y nacionales que se realizaron en el país en ese tiempo, que comenzaron con una derrota del gobierno y se terminó hacia fines del año con una victoria en términos nacionales en lo que hace a elección de diputados y senadores. Pero en definitiva, eso marcó el parate de los créditos, y a partir de ahí, un año, el 2025, que venía con un fuerte crecimiento de los préstamos en pesos, comenzó con un estancamiento, y hoy, digamos, si nos paramos en mayo del 2026 y miramos 12 meses para atrás, los préstamos en pesos prácticamente están en el mismo nivel que en mayo 2025. Sí, hay una situación de estancamiento que ya lleva un año. Claro, correcto. Es muy visible además, porque cuando mirás precisamente eso, empezó precisamente allá por mayo, junio del año pasado. Sí. Pero digo, ¿se puede salir de este estancamiento o la situación de la mora y la caída de ingresos o lo bajo que están los ingresos de los argentinos un poco es un limitante como para que esa reactivación del crédito se produzca, más allá de la baja de tasas, que también se hace desear un poco en el término de las tasas activas, ¿no? Claro, bueno, vos fíjate, hoy por hoy los préstamos en pesos están muy influenciados por todo lo que son préstamos personales. Vos pensás que los préstamos personales y las tarjetas de crédito son el 46% de los créditos totales en pesos. Uh-huh. Y los créditos comerciales son solamente el 33% de los préstamos en pesos. En el medio tenés también los hipotecarios, que tienen un 8%, y los prendarios, que tienen un 6%. O sea, te diría que el principal rubro que abarca los préstamos en pesos son los préstamos destinados a la familia. Uh-huh. Ya te digo, personales,
prendarios, al hipotecarios. ¿Al consumo o a las pequeñas inversiones domésticas, digamos? Mira, no lo distingue la normativa del Banco Central, no distingue, puede haber pequeños emprendimientos, monotributistas, personas físicas que hacen actividad industrial o comercial, pero se consideran desde el punto de vista de la estadística del Banco Central como personas, como créditos familiares, digamos. Y ese sector, y ahí voy a lo que vos me preguntabas, ese sector está muy influenciado por el incremento de la mora que se viene produciendo en los últimos meses. Entonces, al incrementarse la mora, eso limita la posibilidad de los bancos de otorgar nuevos créditos a ese sector, porque otorgarle un crédito a un sector que se encuentra en situación distinta a la situación 1 o 2, que es hasta 60 días de mora, implica automáticamente realizar previsiones o iniciar un monitoreo permanente de esa cartera. Uh-huh. Inclusive le incrementa el riesgo de no poder devengar los intereses ganados por los préstamos en ese sector de la cartera. Entonces, estás cortando un amplio sector de la población a la cual no le podés entregar nuevos créditos. Por el lado de las empresas, que son el sector minoritario, que es un 33%, en el sector en pesos, bueno, tenés mucha cautela también desde el lado de las empresas, porque la tasa, si bien están haciendo esfuerzos por bajarla, hay créditos que todavía se han otorgado el año pasado a tasas muy altas, influidos por esos incrementos desmedidos que tuvo la tasa de referencia en la segunda mitad del año. Uh-huh. Entonces, estamos en una disyuntiva muy grande para poder otra vez incorporar a amplios sectores de la población, sobre todo de las familias, al circuito crediticio normal. Pensamos que tiene que haber alguna flexibilización en las normativas y flexibilización en la manera en que se refinancian estos créditos. O sea, porque lo que estás diciendo, Guillermo, a ver, te traduzco, es que sí, en las condiciones actuales no hay mucha no ves la posibilidad de que haya una reactivación importante del crédito. En pesos estamos hablando. Claro, y va a ser lenta. La recuperación del crédito va a ser lenta. En ese sentido. Porque yo te digo, sí, porque tenés hoy como desde el punto de vista bancario tenés prácticamente un 13,8% de las personas en situación de mora. Uh-huh. Y esa gente, digamos, no le podés otorgar un crédito nuevo. Si le otorgás un crédito de refinanciación, no implica que lo volvés a poner en situación 1, sino que tenés que esperar muchos meses hasta que ese crédito vuelva a estar en situación normal, como para entregarle nuevo crédito. Y entonces también hay poco incentivo para la gente para realmente cumplir y volverse a poner al día, porque si no le podés dar un premio por su esfuerzo para volver a ponerse en situación de recibir nuevos créditos, no es tan fácil convencer a la gente. Convengamos que no está en una situación holgada que le permite cumplir con sus obligaciones en forma holgada, ¿no es cierto? Uh-huh. Por algo cayó en mora, ¿no? Desde ya. Ahora, entonces lo que estás diciendo es que debería la autoridad competente, en este caso el Banco Central, alentar algún tipo de flexibilización en la regulación. Vos decías, si yo refinancio a alguien que cayó en mora, no lo puedo poner en situación 1. Supongo que te dirigías a ese punto, por ejemplo, que puede haber algunos que son muy rescatables. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto de estos condicionamientos tiene que ver con este panorama de apretón monetario permanente? Porque si uno mira la base monetaria, seguimos en niveles muy bajos.
El gobierno no quiere, dijo que iba a remonetizar la economía comprando reservas, pero la verdad es que no largó ningún peso a calle, y con encajes, con un nivel de encajes que sigue siendo muy alto en materia de la cantidad de dinero que tienen que tener inmovilizados los bancos. Sí, eso es una realidad, pero para recuperar este nivel de crédito no se necesita. Yo creo que con los pesos que hay hoy en el mercado y con lo que está en disposición de los bancos, lo que no, sin modificar los encajes y sin modificar la política macro, habría posibilidad de rebote. Hay posibilidad de otorgar crédito. Partamos de la base que esta mora de las familias es una mora inducida por el propio sistema. Cuando la tasa se dispara el año pasado y empieza la volatilidad, los bancos lo primero que hicieron es, dejar de otorgar créditos a tasa fija a plazos más largos, porque no sabían hasta qué nivel podía llegar la TAMAR. Uh-huh. Entonces, ahí le cortaron las posibilidades de seguir refinanciando a la familia su crédito, y entonces la gente que no tenía nuevas posibilidades de endeudarse, dijeron, vamos a cubrir las necesidades básicas de comida, alimentación, transporte, educación, etcétera, y vamos a dejar de pagar las cuotas. Uh-huh. Entonces, la mora de alguna manera sobre la cartera personal fue inducida por las condiciones del mercado financiero, sí, que redujo drásticamente los plazos y achicó los límites de crédito. Uh-huh. Entonces, como esto fue producto de una crisis sistémica de las tasas de interés el año pasado, yo creo que la solución tiene que venir por el lado sistémico. Okay. La normativa prudencial bancaria está muy bien diseñada para contemplar los casos de una entidad, un grupo de entidades, una situación particular. Una cuando la crisis es que generalizada, pasamos, es sistémica, es generalizada, la salida también tiene que contemplar una adecuación normativa para permitir que esa gente vuelva a estar en situación de poder seguir refinanciando su crédito con mayor plazo, con tasas más acorde a la realidad actual, porque en el medio las tasas a las familias no bajaron. Claro. ¿Y por qué no bajaron? Porque ahora hay como te decía, hay un 13,8% de gente que no paga, entonces el resto de la gente que sí paga tiene que seguir manteniendo una tasa alta para mantener el devengamiento del total de la cartera. Algo así como la vieja lógica de las maestras de se portó mal uno, se quedan todos fuera de clase o pagan todos. Escúchame, claro, porque me quedan solo 2 minutos y tengo que cerrar la nota. Te quiero hacer una consulta de qué perspectivas ves para la otra parte del sistema, que es el crédito en dólares. Ayer el Banco Central hizo una flexibilización en los potenciales tomadores, que me llama la atención porque en la conferencia de prensa Bausili había sido muy claro el presidente del Banco Central, respecto de que le parecía bien la lógica de mantener el descalce de moneda, por lo menos hasta que las condiciones de la economía fueran otras. ¿Hay capacidad de los bancos para seguir dando préstamos? Porque uno ve que el ratio de colocación y depósitos ya está en el 60% como en 2018. Se está achicando ese margen. El crédito en dólares, a contrario de lo que pasó con los pesos, en el año subió un 48%, uh-huh. Pasó de 15.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. Estamos llegando a los límites. Estos créditos se destinaron a empresas que tienen capacidad de generar dólares. La buena noticia es que nuestra economía está generando mucho más dólares vía exportación, está generando mucho más dólares vía inversiones productivas en sectores como oil and gas y minería, uh-huh. y el agro inclusive. Eso está traccionando bien, las tasas en dólares son mucho más adecuadas. La gran duda es si le podés prestar dólares a un sector de la economía que no genera dólares. Uh-huh. Y ahí tenés media biblioteca a favor y media biblioteca en contra en Argentina, digamos, ¿no es cierto? Porque tenemos nosotros una historia de incumplimiento de las operaciones en dólares por gente que
que no genera dólares, que es muy grave y es muy difícil es muy reciente, sí. Es muy difícil de olvidar. Claramente. Guillermo, te agradezco por este panorama. Esperemos que la situación mejore. Y yo creo también, coincido en esta mirada, creo que tendría que haber alguna mirada general, un poco para facilitar que el crédito vuelva a tener un papel importante en la economía, como lo tuvo a comienzos del año pasado, hasta mitad del año pasado. Guillermo, en serio, gracias por este contacto. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a una nueva pausa y volvemos con la columna del señor Fares Cabral. En Millennium, para contar con evaluación precisa, continuamos con En el Blanco, con la conducción de Javier Blanco.